igual este le puse la otra vez, ustedes saben que no hay nadie que pueda estar sin sangre. Este pedacito acá es el básico, ¿no? Para tener anemia hay que definirlo funcionalmente por la reducción crítica de la masa eritrocitaria celular. Ese es funcionalmente, ¿no? Los valores normales que ustedes conocen y lo más importante que de manera operativa una hemoglobina o un hematocrito igual o menor al percentil 5 para la edad, la raza y el sexo del paciente se considera anemia. Este igual es para recordarle nada más, estas primeras son para recordarle un poquito. La anemia es un signo, un síndrome o es una enfermedad. Ya, en realidad tiene manifestaciones sistémicas, neurológicas, cardiovasculares, digestivas, ginecológicas. Yo le he puesto alguna nada más acá, que está dado por síntomas y signos, ¿no? Al estar dada por síntomas y signos, se considera ¿qué cosas? Un síndrome. No lo voy a hablar mucho de esto porque yo he sido el que le he dado eso, yo sé que se lo dije, ¿no? Entonces por eso no voy a profundizar mucho. Entonces recuérdense que yo les pregunté en aquel momento que después que uno sabe que el paciente tiene una anemia, un síndrome anémico, el primer paso es saber si esa anemia es aguda o esa anemia es crónica. Y eso lo sabemos casi siempre, ¿por qué? Por el tiempo, ¿no? Por el tiempo de evolución, ¿no? A ver, dime por qué tiempo. Crónico es más tiempo. ¿Cómo sabes que es crónico? Sí, yo recién me enteré ahora que tengo anemia. ¿Cómo sabes si es aguda o es crónica? A ver si se acuerdan. Esto se lo he dado yo en la clase para semiología. Y mejor que A ver. No hay un tiempo. En realidad no hay un tiempo. Sino hay manifestaciones clínicas. Sí, no se sienten. ¿Ya? Entonces, las anemias agudas son aquellas que se instauran de manera brusca, en el cual hay una pérdida de la volemia y de la masa eritrocitaria de manera brusca, un disparo, botarte sangre, y ahí no le da tiempo al organismo ¿a qué? A detener su mecanismo compensatorio. A diferencia de la crónica, que usted va bajando la hemoglobina y todas estas manifestaciones sintomáticas aparecen cuando ya sus mecanismos de compensación o de defensa ya no son capaces de sufrir esa pérdida. Eso es lo que lo define acá. ¿Ya? Entonces, hemorragias masivas, hemólisis, ¿no? Acá no hay forma de adaptarse y allá sí va lentamente hasta que llega a un umbral de tolerancia y ahí es donde aparecen las manifestaciones. ¿Cuál es el principal mecanismo de defensa o de compensación? El aumento del 2.2.3 difosfoglicerol, ¿no? Y la redistribución. Eso ustedes no se acuerdan, pero esta imagen se las he hecho nueva. Pero ya les hablé de eso. Entonces, igual, para ya adentrarnos un poco más en el tema, las anemias de cualquier tipo se clasifican de acuerdo. Hay varias clasificaciones, pero esta es una clasificación etiopatológica o etiopatogénica que nos divide en tres. ¿Se recuerda? Premedular, medular y posmedular. ¿Ya? Entonces, las anemias premedulares también se llaman como carenciales, las medulares aplásicas y las posmedulares pueden ser por hemólisis o por hemorragias. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta para saber todo lo que va a venir. Entonces, nosotros en esta primera clase de hoy vamos a ver esto, en la segunda vamos a ver esto, en la tercera vamos a ver esto. Ya, entonces vamos a hablar de las anemias carenciales, que generalmente se produce ¿por qué? Por dificultad en la formación de los hematíes, porque no hay algo, porque no hay ¿qué cosa? Materia prima para formar. Imaginemos una fábrica. Para que esa fábrica funcione, tiene que haber materia prima, que la fábrica esté bien, ¿no? Entonces, la fábrica puede estar bien,
pero si no tiene materia prima, no funciona. Entonces, esta se produce porque no hay ¿qué? Materia prima. Hay carencia de la materia prima que necesita la fábrica, que en este caso sería la médula ósea, para producir ¿qué cosa? Glóbulos rojos. Después que los glóbulos rojos están formados, que se liberan, duran 120 días, ¿no? Pero si duran menos, es por dos cosas: por hemorragias o por hemólisis. Pero no puede llevar todo ese proceso si antes no hay materia prima. Entonces esta, para que nunca se lo olvide, no es de Karen, sino de carencia. ¿Ya? Entonces, por dificultad en la formación o porque faltan los biocatalizadores para eso. Si hay dificultad en la formación es porque falta el hierro, porque faltan las proteínas, y en el caso de los catalizadores porque falta la vitamina B12, porque falte el ácido fólico o porque falten cualquier tipo de otras vitaminas o las anemias de tipo endocrino. Esto yo creo que tienen que tenerlo en cuenta para que más o menos piensen hacia dónde van, ¿no? Cada uno tiene las características diferentes. Hay muchas más clasificaciones que yo no les voy a hablar hoy, pero ya les hablé en semiología. Así que tómense un tiempo, ya que ustedes no se acuerdan ni dónde están de aquella vez, y ahí van a tener todo el enfoque de todas las anemias, que yo no les voy a hablar de eso ahora, yo les voy a hablar ya de anemias específicas, ¿no? Pero en ese momento le di anemias microcíticas, hipocrónicas, ¿se recuerdan? Ahorita yo no les voy a hablar de eso, ya les voy a hablar de eso. Pero en el examen le voy a poner a lo mejor algo que tiene que ver de todo. Entonces, ese sería lo primero. Entonces, en el caso de las anemias ferropénicas, 1.6 millones de personas están afectadas. Fíjense. Pero no son frecuentes en realidad. No deberían ser frecuentes. Veremos después. No deberían ser tan frecuentes, pero son frecuentes. ¿Por qué? Por la pobreza que tienen, ¿no? Imagínate 18 años que tiene Mauro comiendo en el comedor de la universidad. Desayuno, almuerzo y cena, que es lo que me como yo en el almuerzo. Entonces, esa cantidad no es suficiente para ¿qué? Para llevar a cabo las necesidades. Entonces, por eso se produce esto. Pero en las personas normales, como nosotros, no debería pasar esto. Esto es amplio porque es un problema de cosa sanitario, es un problema social, es un problema de otro tipo, ¿no? Y lo más importante es que el 30% de la prevalencia es en mujeres en edad reproductiva. Por eso es que después nacen ¿qué cosas? Los congresistas, los senadores, ¿no? Porque en esa época no tienen el hierro, aparecen todas las manifestaciones que ustedes saben que vienen. Entonces vamos a hablar de ferropénicas, ¿no? Es decir, hemos visto las anemias como síndrome, las clasificaciones de todos los tipos, y ahorita estamos viendo ¿qué? Las carenciales, y dentro de las carenciales solamente vamos a ver las dos más importantes, que son la ferropénica y la megaloblástica. ¿Ya? Entonces, las anemias ferropénicas, para uno saber algo de anemia ferropénica, lo primero tiene que saber es lo normal del hierro. Para uno saberse lo anormal, primero hay que saberse lo normal, ¿no? Entonces, los requerimientos, se parece que sea un poco ido de poco. El requerimiento de hierro depende de qué? De la etapa de la vida, del sexo y del lugar donde se viva también. Entonces, por ejemplo, como vemos, los requerimientos en realidad no son muy altos. Yo siempre digo que con comerte las uñas, una uña es suficiente para tener todo el hierro que tú necesitas para llevar a cabo tus actividades, ¿no? Entonces, comer normal de hierro, comer la comida que uno come normal es suficiente. Pero si aumentan las necesidades, como ocurre en el lactante, en el niño que está creciendo, el adolescente que está creciendo, si tú no logras estos requerimientos de hierro, ahí te vas a quedar por debajo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante no es lo que tú comes, sino lo que necesitas para llevar a cabo las funciones del organismo. Entonces, esto más o menos es lo que pasa de manera macro, ¿no? 1 o 2 miligramos, te lo comes, llega al intestino, lo absorbes, lo transportas, lo llevas al depósito y a medida que va siendo necesario, lo vas
utilizando. Esa es más o menos la síntesis de lo que está allí, ¿no? Sin embargo, hay algo un poco más profundo que esto que está acá. Cuando yo estudié medicina hace 5 años, ya esto no existía. Yo me aprendí el metabolismo del hierro como estaba en la anterior, hace 30 años, ¿ya? Pero ahorita ya esto ha cambiado. Entonces esto ya es mucho más específico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de hierro usted consume? ¿O hierro hemo o hierro no hemo? ¿No? Así es, ¿no? El hemo es el 10% de todo el consumo y está en las carnes, en los pescados, tiene una alta biodisponibilidad y más o menos el 20 al 30% y ingresa a través del transportador de él, ¿no? Y el no hemo, que es el que está es decir, el 90% y que ingresa en forma ¿qué? Ferroso y allí mediante este transportador bivalente de metales se absorbe. Entonces, ¿cuál es el hierro que se absorbe mejor? El ferroso. Recuérdense, ustedes no se acuerdan de nada, pero yo les dije en aquel momento que se absorbe en el ferroso porque el hierro ferroso es más sabroso, para que nunca se les olvide. Se lo dije, pero ustedes no se acuerdan de nada. Entonces, pero el hierro llega en forma de F3, ahí por este muchachito que está acá, y por la citocromo B duodenal se convierte en ¿qué? En férrico. El férrico atraviesa toda la luz y acá tiene estos dos marcadores, que es la F-estina y la ferroportina, sale de F2 y acá se une a esta persona que está acá, que no sé si ustedes han oído hablar en fisiología hematológica, ¿no? ¿Quién les ha dado eso, fisiología hematológica? Doctor Solsón. ¿Cornejo? Doctor Solsón. Exidina. Este ahorita es el más importante de todos los elementos que forman parte del metabolismo del hierro, ¿no? Entonces esto se degrada, pasa y llega a la sangre, ¿no? Y después que está en la sangre, este va para acá y el F3 se vuelve a convertir en F3 y ahí es ¿qué cosa? Se une a la transferrina, que es la forma en que se transporta, no es utilizable, y de allí va a los depósitos y a medida que va aumentando la necesidad se va utilizando. Entonces, ¿en qué forma se almacena? En forma de ferritina y también en forma de hemosiderina, pero el que es vamos a decir, la puerta es la ferroportina, para que no se lo olvide, ferroportina de puerta, ¿ya? Donde a medida que va siendo se va necesitando, se van abriendo las ferroportinas y se une la transferrina y va a ir a los lugares. ¿Dónde se deposita normalmente el hierro? En la médula ósea, principalmente en los huesos largos, ¿no? Entonces, hay 3 elementos ahí que no se les puede olvidar. Uno, el hierro, ¿no? Otro, la transferrina, y otro, la ferritina, porque este se deposita, esta es la que transporta y ese es el transportador, ¿no? Entonces, cuando ustedes, como yo les digo, hace 30 años, cuando yo estudié por primera vez hematología, prácticamente nada de esto existía, pero ahorita es mucho más fácil ser hematólogo que antes. Ahorita, teniendo los exámenes, te ayuda bien, ¿no? Entonces yo les hablaba de esta persona que está acá, que se me ha tomado mi trabajo de hacerle una diapositiva tipo mercado del huequito, para que sepan que la exidina juega un papel recontra importante, pero que ella, como les había dicho, se une allá a la ferroportina, ¿no? Yo les enseñé en la anterior, y bloquea la exportación celular de ella. Es decir, ella es como el que de ella depende si el hierro sale o no sale. Por donde sale es por la ferroportina, pero de quien depende es de acá. Entonces,
los procesos inflamatorios juegan un papel importante y por eso a veces se confunde. Después, en fin, cuando vayamos avanzando lo voy a decir, ¿no? Entonces, estimula bastante la producción de epsidina, ¿ya? Y no deja que el hierro salga. Entonces eso bloquea. Entonces tú tienes una anemia por déficit de hierro, pero con mucho hierro. ¿Se entendió? Es decir, no es como la anemia ferropénica típica, en el cual el hierro, después le voy a explicar, no hay hierro. En esta hay, pero no sale. ¿Ya? Está bloqueado. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces tiene una sensibilidad y una especificidad, miren acá, casi del 100%. Si tú tienes una anemia ferropénica con epsidina elevada, es por inflamación. No le pongan más hierro, porque no le va a servir. ¿Ya? Entonces, esos son los temas que sí tienen. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Cada vez que hay algo que hay déficit, es o porque no ingresa, o porque no se absorbe, o porque no se transporta, o porque se utiliza de más, o porque se pierde. ¿Han visto? Porque no ingresa, porque no se absorbe, porque no se transporta, porque se utiliza de más, o porque se pierde. ¿Ya? Cada vez que vayan anemia ferropénica, megaloblástica, hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia, todas las cosas que a ustedes se les ocurra, es o porque no ingresa, o porque no se absorbe, no sé, déficit de vitamina K, sangrado, porque no hay vitamina K. ¿Ya? Entonces, eso para que no se le olvide que yo he sido el primer hombre en su vida. Entonces, acá, porque no ingresa, una mala alimentación, los alcohólicos, que haya bajas proteínas en la alimentación, ya por eso la suplementación va por acá. El aumento de las demandas, el embarazo, el puerperio, la cirugía, la menstruación, la adolescencia, la infancia, todo eso, ¿ya? Problemas en la absorción, que son los llamados síndromes de mala absorción. ¿Dónde se absorbe el hierro? En el colon, ¿no? ¿Dónde? En el ilion, ¿no? Entonces, los síndromes de mala absorción se producen. Es que a ustedes le dio un gastroenterólogo eso. Por eso yo creo que ustedes se lo deben saber. Mala absorción. ¿Tiene que afectar qué cosa? O el yeyuno o parte del duodeno. A diferencia de la anemia, el déficit de vitamina B12, que es donde se absorbe la vitamina B12, en el ilion, ese es un poco más abajo. ¿Y dónde se absorbe el agua? Allí, en el sorbete. Yo me imagino que ibas a decir eso porque te lo leí antes que lo dijera. ¿Dónde se absorbe el agua? En el colon. El agua sí se absorbe en el colon. Por eso las diarreas osmóticas tienen características propias por no absorción en el intestino delgado. No, por eso ¿qué características tienen las diarreas osmóticas? Rápido, así, ta. Son explosivas y con acompañamiento musical. Y te dejan el ano como si te hubieran violado. Pero es por eso. Porque el azúcar no se absorbe en el intestino delgado. Se desdobla en el colon en CO2 y agua. Y como hay problema, el CO2 produce el eritema perianal, el ardor perianal y la flatulencia. Y el agua la diarrea, pero es una diarrea muy poco porque se absorbe. Por eso son diarreas escasas, pero frecuentes. Pero eso te lo ha enseñado un gastroenterólogo. Ya, entonces por ahí va. Hay algunos medicamentos que también. Entonces, pero hay un déficit que es funcional de hierro. ¿Ya? No hay déficit absoluto, hay un déficit acá. Entonces, por ejemplo, cuando hay eritropoyetina pero la médula no funciona,
como ocurre, por ejemplo, ¿dónde? En los pacientes con enfermedad renal crónica, Sí. ¿no? Ellos tienen eritropoyetina, pero la médula, por tanto acidez que hay por la uremia, está mieloctísica y no funciona. Entonces puede producir. Ese es uno de los mecanismos por los cuales la anemia, la enfermedad renal crónica da anemia. Niveles elevados de ferritina sérica, como les decía. La saturación de transferrina, esto lo veremos después. Y bueno, todo esto acá, no lo voy a decir. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Esto es un recordari de la clase de semiología, ¿no? Da las características del síndrome anémico más las características de qué? De la ferropenia. ¿Cuáles son las manifestaciones ferropénicas? Porque esta es una diapositiva que está textual a la que le di a semiología. Ya, esa es una. Pica. ¿Qué más pica? El tema de ustedes es que ustedes tienen memoria lenta. Lenta y muy corta. Que en realidad no es memoria. Ese dice nivel de inglés alto. ¿Cómo se dice memoria? Memory. Digo una versión con memory. Ayer me caí de la bicicleta y me morí. Ese es el inglés que sabe, memory. Acá está. Pica la disfagia sideropénica de Plummer, Vinson y Patterson, Kelly Brown. ¿Ya? Coeloniquia. Glossitis atrófica de Hunter, que es la lengua atópica, ahorita la van a ver por ahí. Queilosis, cuando se da lesiones acá, y el síndrome de las piernas inquietas. Entonces, algunas de las características que se pueden ver en el supongamos que esta es el depósito. Aquí, ¿qué es lo que hay? Ferritina. Esta es el transporte. ¿Qué hay acá? Transferrina. ¿Y qué tiene la transferrina? Hierro. Ese transporte de hierro. Y acá que está el glóbulo rojo ya con su hemoglobina, ¿no? Entonces, para que se acabe acá, atiendan acá porque si no, no va a entender en la pizarra que le estoy haciendo. Si no hay hierro acá en la hemoglobina, lo lógico es porque no hay acá en el transporte, ni hay donde, en el depósito. Se va gastando como así, ¿no? Eso es lo normal, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice acá. En el estadio 1, depresión en los depósitos. En el 2, eritropoiesis ferropénica y llega la anemia. Si para que haya la anemia, tiene que haber perdido, ya no haber nada en el depósito, ya no haber nada en el transporte y acá. ¿Ya? Que no se le olvide eso que me estoy diciendo ahorita, ¿ya? Porque le voy a preguntar más tarde. Entonces, por eso, estas son las características para que tú sepas. Normal, normal, disminuido. Normal, normal, disminuido. Acá todo está disminuido, ¿no? Solo esta, que la veremos más adelante, ¿ya? Todo está disminuido. ¿Por qué está disminuido? Porque ya no hay nada en los depósitos. Va bajando así. Es ese, ¿no? Entonces, ahorita vamos un poco a los exámenes. Supongamos que este es lo que tenemos, ¿no? Los hematías normales. ¿Y qué es lo que podemos encontrar acá? Una anemia microcítica y ¿qué? Hipocrómica, ¿no? Microcítica e hipocrómica. ¿Qué es lo que da la microcítica? ¿Qué examen? El volumen corpuscular medio, que lo normal es de 80 a 100 ¿qué? Femtolitros. Entonces, en este caso tendría menos de 80, porque es microcito de célula chiquitica. Y la hipocromía, que es la concentración hemoglobínica corpuscular media, que 27, 33, y es hipo con poco color. ¿Ya? Entonces, cuando eso pasa, nosotros necesitamos evaluar estas cosas. ¿Ya? Que esa es la cinética del hierro. Como les decía, está la transferrina, ¿para qué sirve?
para transportar el hierro que no se utiliza, ¿no? Y al no transportar, esta la sintetiza el hígado, pero tiene un problema, que es un reactante de fase aguda, ¿no? Entonces, está aumentada como compensación en el déficit de hierro y en los procesos inflamatorios está disminuido. Entonces, está la capacidad de esta de unión de total al hierro, ¿no? Total iron binding capaz, ¿no? Entonces, es la cantidad máxima de hierro que se puede transportar. Esto, por ejemplo, llega un momento que tú estás estudiando. Pensemos que sí, ya que ustedes están estudiando. Están estudiando hasta que llega un momento que ya no, su cabeza no soporta un conocimiento más y ya no pueden seguir. Entonces, aquí está como saturada, ¿no? Aquí está más o menos porque todavía tiene huequitos y acá todavía está saturada. Entonces, si el hierro baja, es decir, si baja el hierro, la saturación es como la capacidad total de fijación, ¿cómo va a estar? Más. Va a estar con deseos o necesidad de más. Entonces, por eso, miren, la capacidad total de unión al hierro es mayor mientras que el hierro esté más bajo. Tiene una mayor capacidad, ¿no? Es decir, ya cuando tú sabes algo, ya no quieres aprender más. Un ejemplo, ¿no? Pero cuando no sabes nada, quieres aprender, que es lo lógico, lo debería ser, no es el caso de ustedes, pero es lo que debería ser. Ya quisiera aprender. ¿No, ya? ¿Se entendió? Entonces, esto es importante. La transferrina es la que transporta. Mientras más transferrina haya, más hierro poder transportar. Pero llegamos a ¿qué es eso? Miren, el índice de saturación de la transferrina. Dividimos el hierro sérico, que es el circulante, sobre la capacidad total de fijación o de unión, como ustedes quieran decir, de hierro, por 100. Entonces, está bajo. Si está bajo, ¿qué es? Que no le hemos dado suficiente hierro porque quiere más. Y si está elevado, ya es que es más difícil saturar. Entonces miren, allá están las tres. ¿Cómo está la anemia ferropénica? La transferrina elevada. Y en las sobrecargas de hierro disminuida. La capacidad está aumentada y acá está disminuida. Es decir, que estas dos van juntos. Sin embargo, el índice de saturación de la transferrina está menos del 20%. Eso quiere decir que está poco saturada. ¿Qué quiere decir? Que pueden meterle más hierro, ¿no? Entonces está menos del 20% y acá está más del 45% de saturación, es decir, que ya le cabe ¿qué cosa? Menos, ¿no? Entonces, esas son cosas que yo creo que ustedes tienen que tener. Entonces yo solamente quiero poner la ferritina porque hay un índice también de ferritina. Hace tiempo que no se hacía, hace muchos años no se hacía, pero ya es un buen examen. Hay como 50 índices que no le quiero meter en la cabeza, pero solamente les voy a decir esto, ¿no? Si quieres después lo puedo pasar así, por pasarle nomás para que vean los índices nada más, ¿no? Entonces el índice de saturación de la transferrina, del receptor soluble de la transferrina sobre el logaritmo 10 de la ferritina. Eso es una fórmula, no me puedo meter eso en la cabeza. Pero lo que quiero que sepan es esto, que si está menos de 1 es una anemia de las enfermedades crónicas, enfermedades endocrinas, diabetes, problemas tiroideos, enfermedades reumáticas, enfermedades renales, enfermedades autoinmunes, lupus, no sé qué es acá. Acá es dudoso o indeterminado, y si está más de 2 este índice, ¿es qué cosa? Anemia ferropénica, puede ser que tenga cierta forma de eso, ¿no? Entonces, esta es lo mismo, está aumentada la única que está aumentada es la ferropenia, es decir, en estos dos, y la ferritina en la ferropenia va a estar bajita. Entonces, esta es la diferencia. Este cuadro no se le puede olvidar, porque este es el cuadro que va a diferenciar cada uno de ellos, ¿no? La iron deficiency, se dice, anemia por deficiencia de hierro, que es la anemia ferropénica. ¿Cómo está la ferritina? Disminuida. ¿Cómo está la saturación? Disminuida. ¿Cómo está la dexidina? Disminuida.
¿Cómo está el receptor soluble de la transferrina? Elevado, acuérdense que lo gusta. ¿Y cómo está el índice? Elevado. Estos dos, acuérdense que van casi siempre juntos. ¿Quién contrarresta con esto? ¿Se acuerdan en la anterior? ¿Se acuerdan en esta? En esa. Esta va por abajo y los dos van por arriba. ¿Ya? En los trastornos crónicos, las anemias de las enfermedades crónicas, ¿cómo está este? Normal o elevado, la ferritina, ya le dije por qué. Porque la exilina no lo deja salir, ¿verdad? ¿Se acuerdan de qué? ¿Cómo está la saturación? Normal o disminuida, también todavía. ¿Cómo está la exidina? Elevada. ¿Se acuerdan que la ferroportina no la deja? Porque ¿se acuerdan hace un ratito, como 10 minutos atrás? Este está como lo contrario. Cuando es mixta, hay que saberlo también. Es normal o está disminuida. Sin embargo, estas van más con este y estos son variables o elevados. Entonces, este es el diagnóstico diferencial que ustedes tienen que saber para la hora de que ustedes indican examen. El papá de mi secretaria, la ha visto alguien que es docente de ustedes por ahí, y le ha indicado un estudio para 7 de hemoglobina, 7 gramos de hemoglobina. Mi secretaria me dice, doctor, ¿puedes verla? Tráela nomás. No, ya me ha indicado los exámenes para estudiar la anemia. A ver, enseña. Cuando me enseña le ha indicado glucosa, creatinina, enzimas hepáticas, orina y heces. Y el estudio de la anemia. No, eso me ha mandado. No, es que no te he estudiado la anemia. Nunca vas a saber. ¿Y qué te ha dado ácido fólico? Y le ha dado hierro. Es decir, entonces eso iba a ser un problema después para saber la causa. Entonces no hagan nada de eso hasta que no hagamos bien los exámenes, ¿no? Este es un resumito nada más. Y saturación de la transferrina bajo, ¿qué cosa es? Por acá. Pero primero hay que ver cómo está. Si la ferritina está alta y esta está alta, es déficit. Acuérdense que hemos visto que esta va en contra de este, ¿no? Por lo contrario. Si no está en elevado, no hay déficit de hierro, busca otra causa. Y allá, si está alta, ya no pensamos en déficit de hierro, ¿no? Solamente si la ferritina está elevada, que son lo contrario, porque acá sí viene. Y si la ferritina, este está alto y ese está alto, no hay déficit de hierro. Ese es más o menos para que tengan una idea. Entonces viene lo que a ustedes les gusta, esta fórmula que se llama fórmula de Ganzoni, ¿ya? Esta fórmula de Ganzoni te determina el hierro total que nosotros necesitamos reponer a nuestro paciente, ¿ya? Entonces tú dices que el déficit de hierro en miligramos es igual a el peso por 2.3, que es una constante, que es el tiempo que demora en producirse, y el déficit de hemoglobina, es decir, divide la hemoglobina que tiene, resta la hemoglobina que debería tener el paciente sobre menos la hemoglobina que la que tiene en realidad, y le sumas 500 o 1000, principalmente en las mujeres. Miligramos. Primera línea siempre, ¿qué cosa? Oral, ¿no? Yeah. Siempre. Aunque el paciente te exija ustedes empiecen por este, porque ese es el que debe ser. Entonces hay formulaciones de hierro, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan por qué, no? Porque este es el que se absorbe, porque es más sabroso. Tiene forma de sulfato, gluconato, fumarato, ¿ya? Dosis diaria entre 200 y 400 miligramos de hierro elemental diario, más o menos entre 3 y 5 o 6 miligramos por kilo de peso, ¿ya? Y lo debes continuar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan del grafiquito? ¿Están viendo el grafiquito que yo le hice aquí ahorita? ¿Se acuerdan? Depósito, ferritina, transferrina, hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿dónde se acaba primero el hierro? En el depósito, y de allí en el transporte, y de allí en la hemoglobina. Eso es lo normal. Entonces, cuando tú le empiezas a meter hierro, que vaya a Mauro y le compre una caja de clavo en cualquier ferretería, que se le empieza a tomar,
tú vas a lograr que, ¿qué cosa? Que suba la hemoglobina. Y cuando tenga 12, 13 de hemoglobina, ahí le vas a suspender. ¿No es verdad? No, no es verdad. Porque tienes que llenarle acá. ¿Ya? ¿Se entendió? Si tú le subes a 12 de hemoglobina acá, en cuanto se le gaste, ya no va a tener más porque no tiene de dónde gastar. ¿Do you understand o no saben ni dónde están? Yes. Entonces, eso es lo que dice. Después que se corrija la hemoglobina, por lo menos el mismo tiempo que hemos necesitado para corregirla, vamos a necesitar para llenar, ¿qué cosa? Los depósitos. No cometan ese error que cometen muchas gentes, ¿ya? Para no decir muchas, ¿ya? Entonces, ¿qué tiempo vamos a darle el tratamiento con hierro a un paciente? Hasta el mismo tiempo que demore en subir la hemoglobina, ese mismo tiempo le vamos a seguir dando para que se llene, ¿qué cosa? Los depósitos, ¿se acuerdan? Yo estoy acostumbrado a dar clases así, porque de donde yo vengo, no usábamos cero, usábamos, ¿qué cosa? Por eso he aprendido, no como ustedes, que si no le damos las diapositivas, fíjate que a ella no le importa la clase, lo primero que me ha dicho, ¿me vas a dar la diapositiva? Sabiendo que yo no la voy a dar. Hasta el día antes del examen, ¿no, Natalia? Sí. El día antes, 2 horas antes, yo le voy a dar que las tenga. Porque eso no es lo más importante, lo más importante es que vos parezca un payaso hablando acá, tienen que atenderme, ¿no? ¿Ya? Porque si no, yo le mando la diapositiva y terminamos. Entonces, terapia parenteral solamente para algunas especificidades. No lo comentan por gusto, porque tiene más efectos adversos, es mucho más peligroso y después le voy a decir, ¿no? Estos son los 3 grandes elementos. Uno, que falle o que haya intolerancia al hierro. Paciente que vomita. Síndrome de mala absorción por cualquiera. Y que tenga una anemia grave y se necesite, por ejemplo, que tenga ya en el último trimestre del embarazo y como va a perder hierro por el parto, todo lo que viene después, tú tienes que darlo. Entonces, estos son los preparados. Esto lo pueden buscar por ahí porque hay de diferentes. Lo más importante, miren, lo más importante no es esto. ¿Ya? Lo más importante es esto. El contenido. Cuando ustedes vayan a comprar una pastillita para el hierro, lo más importante es la cantidad que tenga. ¿Ya? Por ejemplo, esta polimaltosado y otros, hay por ejemplo que la tableta viene de 100 miligramos, pero tiene 100 miligramos de hierro elemental. Entonces esa tú la puedes dar un día sí, un día no incluso, y es la misma respuesta que si te tomas 3 de estas. ¿Ya? Entonces la cinética también es importante. Recuerden que el hierro, ustedes que han dado farmacología, el hierro es un poco complicado. ¿Cuál es el efecto adverso más importante del hierro que no sea ardor en el estómago? No te oigo. ¿El qué? No, que no sea eso, digo. Que se te manchen los dientes. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay que tener un poco de cuidado. Y estos son los de vía parenteral: gluconato, sacarosa, carboximaltosa, hierro de estrano. Por ejemplo, antes se usaba mucho hierro de estrano y el hierro solvitol. Pero ya han dejado, más se están usando. Además, estos tienen una buena carga de hierro, son bien fácil, bien tolerables. Pero la gente quiere, ¿por qué? Porque te agarra la fórmula de Gansoni y eso, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? La fórmula larga de Gansoni, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que es el peso del paciente por 2.3 por la hemoglobina real menos la hemoglobina ideal menos la real más 500. Y se lo pasan en una sola. Pero eso puede traer más efectos adversos, es verdad que sí te mejora, pero no necesariamente. Entonces, esto es importante que lo sepan. Estas son las indicaciones que ya les dije, pero tienen que tener en cuenta estas cosas. No lo debe aplicar cualquiera. Siempre hay que informar al paciente que se puede morir ahí. El hierro no es inocuo, es un medicamento
que puede llevar a hipotensión y el paciente morir en hipotensión. ¿Ya? ¿No? Siempre hay que monitorear bien al paciente porque le puede dar una hipotensión y se muere. Se muere de verdad, con cabeza y todo, digo. Se muere. Ya, siempre vas a, primera vez, 50% a una velocidad de más o menos el 10% y de ahí vas viendo cómo reacciona, ¿no? Siempre vas a tener que monitorearlo. El efecto adverso más importante es la cual le di, la hipotensión. Aparte del dolor, hay que ponerlo, si se va a poner en la nalga, que ya casi nadie se pone en la nalga, tiene que poner acá, tiene que poner acá. En Z se ponía antes, porque te da mucho dolor. ¿Ya? Entonces, esas son las manifestaciones. Entonces, esto es lo que yo les estaba diciendo. Esto tienen que tenerlo claro. Después que empiezan el hierro, a la semana le van a hacer conteo de reticulocitos. ¿Cómo está el conteo de reticulocitos normalmente en las anemias ferropénicas? Disminuido. Solamente hay dos condiciones donde los reticulocitos están aumentados. ¿Se acuerdan? Inflamación. Se lo repetí 100 veces en semiología. Pero ya pasó un año y tanto. ¿Hemorragia? Mucho pedir. Esa huelga lo tiene ustedes medio. ¿Hemorragia? Solamente hay dos condiciones en las cuales los reticulocitos están aumentados: en las anemias hemolíticas y en las anemias hemorrágicas. Es decir, que los reticulocitos están aumentados solamente en las anemias que postmedulares. Pero ojo, recuérdense que yo en semiología, y si no se recuerdan van y lo revisan, yo les dije que está el conteo de reticulocitos, de allí se pasa al conteo corregido de reticulocitos y después al índice de producción medular, porque eso puede ser engañoso. ¿Se acuerdan que yo le puse hasta a un paciente de 22 años, no sé qué, le puse un caso clínico? Ustedes no se acuerdan ni de eso, pues. Ustedes se acuerdan mejor de los episodios de Los Simpsons y del Chavo del 8 que lo que uno le dice el año de Friends también. ¿No te gusta Friends, Mauro? He estado yo en la casa hace 2 semanas, en la casa donde han filmado Friends, ahí sentado en el sillón ahí, y no sabía ni de lo de mi hija, papá mira, no sé qué, yo no sabía ni de lo que estaba hablando, pero yo fui a la casa de Friends, donde filmaron Friends, pero yo no sabía lo que me estaba dando, pero yo estaba feliz con su Friends. 7 días. Hoy tiene 0.5% de reticulocitos. Cuando lleve 7 días sabemos si va a estar bien, que suba. Que tenga tanto, ¿no? Que suba. Que se incremente la hemoglobina al día 14. No le hagan hemoglobina ni al segundo día, ni al tercer día, ni al cuarto día. ¿No? A los 7 días le hacen ¿qué cosa? Reticulocitos. A los 14 le hacen hemoglobina. Y allí, bueno, si se pudiera hacer esto, que es una ciencia ficción, le pudieran hacer contenido en los reticulocitos. Esto sí lo pueden hacer y evitar que no haya pérdida, ¿no? Vigilar que no haya pérdida. Entonces, esto... Conteo de reticulocitos no se puede hacer acá en el Perú, en general no se puede hacer. No, conteo de reticulocitos sí. Conteo de hemoglobina. No, yo lo que creo es el contenido de la hemoglobina en los reticulocitos. El contenido, pero el conteo sí es un examen normal. ¿El contenido se puede hacer? O sea, ¿no se puede hacer en general? O... No, sí se puede hacer, pero no le vas a estar mandando a un paciente eso teniendo esto, no. Es como digo, es una ciencia ficción, que no vas a gastar la carne, nadie va a estar gastando eso. Primero le vas a hacer estas dos que son fáciles, le hace el reticulocito a los 7 días y ya sabe, tenía 0,5, ahora tiene 1 y ya está subiendo. O le hace hemoglobina, tenía 10, ahora tiene 11 y ya está subiendo. ¿Para qué le vas a gastar su dinero en esto que es caro? ¿Bien? Sí, yo creo que no se puede ser tampoco tan millonario. Ya, entonces esto más o menos es lo que debe subir, ¿no? Por cada 30, si tiene 35 miligramos lo que le estás dando, debe subir 0,7 y así, ¿no? Ahí le. Estas son las anemias, otras anemias carenciales, pero estas son megaloblásticas. ¿Ya? Esta vamos a... Las anemias megaloblásticas es una cosa extraña. Es una cosa extraña que nadie sabe de eso. Pero aparecen. Y aparecen en cosas tan incómodas que a veces uno no se da cuenta. Entonces, acá el tema de la anemia megaloblástica es porque tanto la vitamina B12 como el ácido fólico, ¿para qué sirve? Para esto. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con división celular y todo va a verse afectado con esto. Entonces,
Lo de arribita, que se llama así, punta del iceberg, va a ser la anemia, que es una anemia que puede ser severa, ahorita la veremos por ahí, y tiene, ¿qué cosa? En un tamaño grande, por eso se llama macrocítica, y da una serie de manifestaciones clínicas. Pero como tiene anemia acá, muchas veces las plaquetas y los leucocitos también fallan. Hay un síndrome que se llama síndrome de Struppel-Bigland, que es la esplenomegalia por déficit de vitamina B2. Esto es lo que pasa. Este es el final. Volumen corpuscular medio mayor de 110. Hay quien dice de 100. Por ahí va. ¿Esto saben lo que es? Red distribution wide, amplitud de distribución eritrocitaria. Esto habla de que tiene diferentes formas y tamaños. Cuando cambia de forma, ¿cómo se llama? Cuando tiene diferentes formas, ¿cómo se llama? Dismórficos. ¿Cómo? Dismórficos. Anisocitosis. Sin. Iso igual. Citosis. Es que ustedes no le han dado nomenclatura en semiología, yo se lo he dicho siempre. An es sin, iso es igual y cito es decir que las células no son iguales. Eso quiere decir anisocitosis. Y cuando cambian de forma, poikilocitosis. Entonces, esto te habla de anisopoikilocitosis. Hay de diferentes tamaños y de diferentes formas. ¿Y cómo están los reticulocitos? Disminuido porque no es postmedular. ¿Se entendió? Entonces eso es lo que da división celular y asincronía megaloblástica. Esto es lo que pasa, esto es lo normal y aquello es lo que pasa. ¿Cuántos lóbulos tiene un neutrófilo? ¿Cuántos lóbulos tiene un neutrófilo? 3, 5. 3, ¿no? 38 creo, 36. Ah, Yo sí, recuerdo, ahorita 38. Sí, está bien. Esto es lo que pasa. Este bichito que está acá, que es el folato dietético, hay una trampita acá, y la vitamina B12 transfiere este grupo metilo a la homocisteína y forma metionina. ¿Sí saben? Citationina, beta, sintetasa. No saben ni lo que estoy hablando. Pero por ahí va. Es la síntesis de qué cosa? De la homocisteína. Ustedes que ya están más creciditos en medicina, ¿cuáles son las enfermedades del colágeno? El escorbuto es uno. Y esa es otra. La vejez. La homocisteinemia o hiperhomocisteinemia. Y si no hay vitamina B12, el folato queda atrapado allí y se libera este otro tema, ¿no? Entonces, más está acá. No le quiero aturdir mucho por su cabeza. Ya. Me cuesta hacer una diapositiva, ¿viste, Mauro? Fugazaza. Todas son mías que consten. No son ninguna es prestada. Yo le he dicho a la IA la que quiero que me haga. Esta, por ejemplo, las otras no, pero esto no lo va a hacer nadie si no es la IA. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa. Ese va a ser importante. Es que yo me tomo mi trabajo a pesar de que tengo mil cosas que hacer. ¿Ya? Entonces, esta trampa de folato es importante. Y yo le voy a decir después por qué. Nosotros pensamos que darle ácido fólico a alguien es así nomás. Y darle vitamina B12 así. Por ejemplo, a mí no se me ocurre, de verdad, humildemente, no se me ocurre darle ácido fólico a nadie. Ni vitamina B12 a nadie. A ninguno se me ocurre darle. ¿Por qué? Miren por esto, miren. Porque la dieta aporta poquitico. Pero ¿sabe cuánto dura esto? Ese poquitico que está acá te dura de 2 a 4 años. Entonces el doctor, ese que le pone,
Ah, yo sé. No voy a decir el nombre porque me están filmando. Que dice que es vegetariano. Ni ellos hacen anemia por este problema. Porque hasta 20 años después tiene depósito. ¿Ya? Entonces, nunca crean que dándole hierro a una persona, dándole vitamina B12 a una persona por vía oral, eso le va a resolver el problema. El problema no está por ahí. El problema de la anemia megaloblástica es porque se está yendo por otro lado o porque hay otro daño que después veremos, ¿no? Entonces, este sí, por eso a las gestantes se le da la suplementación, porque este sí es poquito, este dura poco tiempo. Entonces, eso sí tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? Por esto. Entonces, la vitamina B12, ¿cómo? Dime causas. Dime causas, a ver, alguien dígame causas. Tú que estás medio dormido ahí, que te veo así. Mira, acá te está filmando todo, tu cabeza hace así cada 2 minutos, porque ella está filmando atrás. Yo te estoy mirando, pero ella te está filmando. ¿Qué te traes ahí? Reverencia. Sí. Mire, ¿cuáles son las causas? Yo te digo, dime 20 causas. Ya te crucé los cables. Pero es que ustedes no hacen exámenes como hacía yo, orales. Yo le he dicho que yo hacía exámenes orales. Ustedes no saben evaluarse, por eso no saben nada. Porque están queriendo marcar solo el que se le ocurra. Pero yo me tenía que aprender 100 causas. Entonces yo te digo, dime 20 causas de anemia ferropénica. ¿Cuál es la primera causa? Perdón, ferropénica no, megaloblástica. La primera causa, ¿qué me vas a decir? No, en la ingestión, en la absorción, en el transporte, en las necesidades y en la pérdida. Entonces, en la ingestión, por no comer, por ser vegano, por ser no sé qué, ahí hay 3. Por absorción, por mala absorción, por no sé qué. ¿Cómo es? Ileitis terminal, enfermedad de Crohn, no sé qué cosa, el síndrome de Imerslund, que es decir, mire, en el transporte, no sé qué, dicen 40. En la distribución, es que ustedes no saben evaluarse, por eso ustedes no saben más de lo que leen allí. Si yo les he dicho, ¿qué les dije anteriormente? Ante cualquier déficit, en el ingreso, en la absorción, si se lo he dicho, en el transporte, en las necesidades o en las pérdidas. Entonces, ahí va. Entonces, acá sí es importante esta, miren, esta anemia perniciosa o anemia de Addison-Biermer es una anemia que se veía antiguamente solamente en los caucásicos, porque tenían una mutación en el factor intrínseco. ¿El factor intrínseco de qué es? De la vitamina B12. El factor intrínseco de la vitamina B12. ¿Y cuál es el factor extrínseco? La vitamina B12. Es que es muy lógico y no está como ustedes son más... Es decir, hay un factor intrínseco de la vitamina B12 que está ¿dónde? En el estómago. Y hay un factor extrínseco, ¿cuál es? La vitamina B12, la que te conté. Se tienen que unir ahí. Es que ustedes quieren soñar, pero no se aprenden así. Yo he aprendido para enseñarle a niños de primaria o para aprender, de verdad, porque eso me hace a mí ver las bobadas que a lo mejor nosotros no ven. Yo creo que es así. Fíjate, ¿cuál es el factor extrínseco? ¿Tú te has preguntado alguna vez? Si hay un factor intrínseco, porque tiene que haber un extrínseco. ¿Y cuál es el extrínseco? La vitamina B12. Cuando entra se tiene que unir a este. Y eso por eso cuando Mauro, ya que está un poquito más, 120 kilos, se haga su manga gástrica, le van a volar la mitad del estómago y entre las cosas que le van a volar son estas. Y entonces Forever va a tener que inyectarse o tomar vitamina B12. Ya saben, los gorditos que se van a hacer su manga gástrica se lo llevan. Pero esto, la perniciosa es autoinmune, es la de los caucásicos. La otra es quirúrgico, ¿no? Entonces acá, como le digo, ¿no? Gastrectomía, la enfermedad de Crohn, que yo le decía, ¿por qué la enfermedad de Crohn? Porque la enfermedad de Crohn se llama también ileitis terminal. Solamente hay 3 enfermedades que afectan el ilio, así de verdad.
la fiebre tifoidea, Fiebre tifoidea. la tuberculosis y la enfermedad de Crohn. 10 soles. Vegetariano de aquello que les comentábamos ahorita. ¿Ya? Sin suplementación. El sobrecrecimiento bacteriano, que es cuando le hacen, a veces le cortan el intestino, hacen ese síndrome de Imerslund. Y esto que ustedes, yo me imagino que ni sepan lo que es. Ah, sí. Sí saben. Claro. No, sí lo hemos escuchado. Ah, ese trabajó en Matrix. Este es un parásito Del pez. de los pececitos. Es como una tenia. Y eso produce también. Entonces, el ácido fólico es facilito. Es decir, el déficit de ácido fólico sí, porque le dije que cualquier cosa lo deprime. ¿No? ¿Por qué? Porque sus depósitos son muy escasos. ¿Ya? Entonces, es importante. Entonces, metotrexato, ustedes que son o van a ser reumatólogos. Ese es nuestro tipo de... Hidroxiurea, que también sirve para lo mismo. El óxido nitroso cuando vayan a cirugía. ¿Ya? Entonces, todo aquello que está allá que no lo voy a meter. Esto que está acá es importante. La cianocobalamina o la cobalamina o la hidroxicobalamina, cualquiera de los nombres que ustedes quieran utilizar. La cianocobalamina es porque se une a cianuro. Y por eso hay que tener que un cianuro poquito, ¿no? Pero también puede producir intoxicaciones. Por eso se usa más la hidroxicobalamina. Pero se puede usar. A diferencia del folato, el déficit de este sí se lleva, ¿qué cosa? La mielina. Y al llevarse la mielina, vienen las manifestaciones clínicas que veremos más adelante, que ya yo se los he dado en semiología, pero ya ustedes estoy seguro que no se acuerdan, pero sí es importante. ¿Y dónde está el problema? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se sabe el metabolismo de la vitamina B12? No. Al final después que terminas la vitamina B12, para abajo sigue, que viene el ácido metilmalónico, ¿se acuerdan? Y la homocisteína. Entonces, el ácido metilmalónico y este déficit de metionina que convierte a través de la citationina beta sintetasa a homocisteína son los dos finales de este tema. Y ellos son los que producen, ¿qué cosa? Daño. Porque producen. Esta es una imagen que ya yo les he presentado así texto. Pero ustedes no se la saben porque se le da en PDF. Entonces, la megaloblastosis puede ser por déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Cualquier manifestación clínica, ¿qué cosa es? Manifestaciones de megaloblastosis. Y son de dos grandes grupos: digestivas o neurológicas. Las digestivas, glossitis de Hunter, Aquila, no voy a decir, ¿ya? Y las manifestaciones neurológicas, está la mielosis funicular, los síndromes cordonales, ¿ya? Está el síndrome psicoanémico anémico de Weil, ¿ya? Y aquí está. Puede haber ictericia. ¿Qué es una ictericia? ¿De qué tipo? Flavínica. Hay flavínica, rubínica, verdínica y melánica. ¿Ya? La flavínica es la de las anemias. La rubínica es la de los problemas hepáticos. Y la verdínica es de las vías biliares. V, verde, vía, para que no se te olvide que yo soy el primer hombre en tu vida. Nunca se te olvide, ¿ya? Flavínica, rubínica y verdínica. Y cuando es crónica, melánica. Eso es cuando usted ve a un paciente, pero sí. La glossitis atrófica de Hunter, que es esa lengua roja que pela, con atrofia, no tiene ni una papilita, ¿ya? Y a nivel digestivo, lo que ya les dije. Esto que está acá es importante. Yo se los enseñé y yo de verdad que lo busco donde quiera y no lo encuentro. Solamente lo he encontrado donde yo lo he puesto. De verdad, no aparece. Pero yo me lo leí hace 50 años de otro lado, para no decir. La mielosis funicular, que es la degeneración combinada. Ustedes que saben más que yo de anatomía, porque han puesto el alfilercito donde es. ¿Ya?
Están los cordones posteriores, que por ahí pasa ¿qué cosa? Lo que le falta a mucha gente acá, la sensibilidad. No acá, digo, la sensibilidad. Y por la parte posterior, pues, lateral que va, la motora. Entonces, si se afecta la posterior, ¿qué va a dar? Trastorno de la sensibilidad. ¿Cuál es la sensibilidad? Yo se lo dije aquel día y ahorita van a ver que sí. ¿Cuál es la sensibilidad que se afecta? La palestesia. Por eso les dije que siempre anduvieran con un diapasón en su bolsillo, porque es importante en esta anemia también. Porque la única que se afecta es la Vibratoria. palestesia, que es la vibratoria. Y esa se junta y da otros síndromes. Pero acá hay palestesia, apalestesia, ataxia con signo de Romberg. Y ustedes saben lo que es el signo de Romberg. Y si se afectan los cordones laterales, da una triada. Que la triada es marcha ataxoespasmódica, signo de Babinski, ¿ya? Y el resto, ¿ya? Entonces, eso que no se les olvide, porque allí aparecen los dos grandes síndromes de acá: el síndrome de Lichtenstein y el síndrome de Riesen o Riesen-Russell, ¿ya? Y aparece esto acá, que es la locura megaloblástica, que es una de las pocas, acá, formas reversibles de demencia. Hay que saberlo tratar, hay que ir tranquilo, hay que ir todo, pero seguir, ¿eh? Entonces, se llama síndrome psicoanémico de Weil. ¿Quién era Weil? No me lo puedes robar porque dice mi nombre. Ya conoce cómo. ¿Viste? Para que no se te ocurra. Acá también dice mi nombre. No cabes. Le temo, pero ya, entendido. Ya, entonces, síndrome psicoanémico de Weil. Igual que quién? Que Adolf Weil. Que Adolf Weil descubrió en el año 1888 el síndrome de Weil, que es una forma complicada de la leptospirosis, y también descubrió la leptospira, y también jugó junto con Koch en el encontramiento del bacilo de Koch. Entonces ese mismo síndrome psicoanémico de Weil. Ya yo quiero empezar a pasar visitas, nada más espero que llegue tu memoria rápido para poder regresar a la clínica, para poderme regresar. Síndrome de Lichtenstein, para estar con ustedes en clínica 2, ¿no? Sí. Para poder pasar visita con ustedes. Yo todos los días rezo que llegue el 31 y ya cuando cambie el gobierno para yo salirme de esto. Síndrome de Lichtenstein, ya les había dicho, ¿no? Una triada: paresia o parestesia, debilidad motora y ataxia, ¿no? Y el síndrome de Riesen-Russell, que ustedes recién se enteran ahora, pero es del año 1900. Hay algunos que ni se han enterado, ¿ya? Pero hace 120 y tantos años. Entonces este también da, pero ojo, eso es importante, porque daña ¿qué cosa? El piramidal. Recuérdense cuáles son las 4 manifestaciones más importantes del daño piramidal: hipertonía, hiperreflexia, clonus y Babinski. ¿Ya? Eso que no se lo olvide. Entonces eso mismo da, pero se añade entonces se sube la LDH y acá aparece Juan Luis Guerra, que se sube. Esa es una de las principales causas de ictericia, ¿no? Yo les he dicho, creo que les he dicho eso, ¿no? Que ¿cuáles son las principales causas de ictericia? El cáncer de hígado, las anemias hemolíticas, la coledopolitiasis, y cuando yo te miro y tú me miras. Así me sube la bilirrubina cuando me miro. Ese también, ¿no? Esa es otra causa.
¿Y las reticulocitos cómo están? Bajitos. ¿Ya? Entonces ahí no hay, ya estamos terminando. Esto es lo que pasa, macroovalocitosis, grande y óvalo. Acá está Natalia Málaga, Sí. Jiménez y Césped. 5, tiene de 2 a 5. Si tiene más de 5, 36. se llaman neutrófilos hipersegmentados. Si tiene menos, también es importante. Te voy a dejar para la próxima clase, porque ya yo se los dije en semiología, cómo se llaman cuando tienen más de 5 y cuándo se llaman cuando tienen menos de 2. Porque eso ustedes 2 a nunca en su 5, vida le han dado valor. Tienen neutrofilia, pero el saber de que tiene en número, pero no en característica. El que tenga más de 5 es importante. Cuando ustedes vean que algún patólogo de verdad le pone que tiene neutrófilos hipersegmentados, no piensen en nada más, es megaloblástica, es prácticamente patognomónico de acá. Y cuando tiene menos de 2 es patognomónica de otra que vamos a ver en otro momento, pero esa es tu tarea, Mauro. ¿Cómo se llama más de 5 y menos de 2? ¿Ya? Mira acá, ven, es el déficit más precoz y muchas veces el único. Y estos cuerpos de Howell-Holly, que son restos de ADN. Esto es lo que podemos encontrar a pesar de que no lo hacemos, porque por ejemplo se le ocurre hacer una resonancia a alguien y aquí está, miren. A nivel de T2, acá está, produce esto. Y todo lo que habíamos visto, ¿no? De los cordones posteriores. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque que tenga una anemia megaloblástica no quiere decir que son iguales. Recuérdense que hemos visto que hay ácido fólico y vitamina B12. Esto es lo que lo diferencia. ¿Cómo están los niveles séricos de vitamina B12 en la anemia por déficit de vitamina B12? Lógico, disminuido. Esta es la única parte que ustedes saben. Porque está disminuida la B12 y disminuida la C. Pero acá sí. Le dije que se dividía en dos, ¿no? En ácido metilmalónico y en homocisteína. Esta la comparten los dos. ¿Cuál es la única diferencia entre ellas? Esto es patognomónico. Eso, diferencia de esto. Y esto, sí, porque hemos dicho que tiene un déficit y acá no. Es por eso que es algo de lo que yo siempre le he dicho, y con eso vamos a hacerlo rapidito. Vamos a tratar al paciente que tiene déficit de vitamina B12, le vamos a meter una carga de 1000 todos los días por 2 semanas. De allí le vamos a seguir dando los 1000, pero ya mensual. Ya. Y de ahí le vamos a poder mantener, perdón, semanal por un mes, y de allí le vamos a dar mensual forever. Por eso cuando le hacen la manga, cuando le hacen la manguita, forever, para toda la vida. Forever, como dice Karol G. ¿Ya? Pero, ojo, como dicen, be careful, be careful. Big- Es que ustedes no saben. Si quieren aprender a escribir en inglés, tienen que hablarlo para que no se les olvide. Ese es un recurso mnemotécnico. Be careful. Nunca le den ácido fólico a un paciente que no está seguro que tiene un déficit. ¿Por qué? Porque va a empeorar las manifestaciones neurológicas. Es la segunda vez que se lo digo. Y esto es lo que pasa. Así va la cura. Mira qué tiempo se demora en crecer, en regresar. Más o menos 2 meses, por eso hay que seguirle dando poco a poco. Y aquí está lo que le había dicho. Miren, acá está. Es casi la última diapositiva. Miren lo que dice ahí. Nunca iniciar restitución de ácido fólico de forma aislada sin antes descartar, ¿qué cosa? Déficit de Un B12. déficit de vitamina B12. Concomitante. Todo eso que está allí, miren lo que conlleva.
aceleración desenfrenada e irreversible de la desmielinización medular para toda la vida. ¿Por culpa de quién? Del vegetariano. ¿Ya? Entonces no le manden ácido fólico cualquiera, Animal. porque en realidad para lo único que sirve es para el déficit de ácido fólico. Si tiene un problema de hierro no te va a servir. Si tiene, ¿para qué le mandan? A mí no se me ocurre entender, en mi humilde opinión científica. Depende del tiempo. Mientras más rápido, mejor. Recuérdense que no solo la locura, sino el tema de la mielinización depende de eso. Ya todo aquel daño que se produzca ya no va a ser reversible y va a dejar secuelas. Y esto es importante, no solo lo veamos como una anemia, sino que hay anemias que pueden ser factores de riesgo, ¿qué cosa? Oncológicos, de cáncer. ¿Como qué cosa? La anemia perniciosa o anemia genuina de Addison-Birner. ¿Ya? Entonces tiene un riesgo elevado de desarrollar adenocarcinoma gástrico y los tumores carcinoides gástricos. Entonces tú siempre, ante todo paciente que tiene esto, tienen que hacerle cada 3 o 5 años de por vida. Entonces rapidito así ya de puro finish. No tratar la anemia, sino la Causa. solamente vas a suplementar El déficit. el que es. El hierro solo debe administrarse no solo hasta el incremento de la hemoglobina, sino hasta dónde? Llenar los hasta que le depósitos. llenen los depósitos. Solamente en lo que le toca. Embarazo. No tratar indistintamente con ácido fólico. ¿Por qué? Agrava. Porque ya les acabo de decir. El mejor marcador de mejoría de la anemia, ¿qué cosa es? Recuento reticular. El reticulocito. No nos metamos en buscar. Se transfunde para corregir ¿qué cosa? Clínica. La clínica, no las cifras. Yo conozco pacientes que han tenido 3 de hemoglobina y se han robado el televisor. No todo el mundo tolera lo mismo. Tú tienes 17 de hemoglobina, te metes un disparo, bajas a 13, te estás muriendo porque es una anemia aguda y yo te digo no te voy a hacer nada porque tienes 13 de hemoglobina. ¿Bien? Sin embargo, los pacientes con anemias hemolíticas y otras cosas, como veremos posteriormente, manejan cifras entre 6 y 8. Esa es su cifra normal, no le puedes dar más. Entonces, nunca corrijan esto. Solamente clínica. Por eso le he dado en la primera clase agudas y crónicas. Esto también puede ser peligroso. Tenemos costumbre de transfundir a la gente. Y ese hierro que contienen las transfusiones se va a ir para otro lugar donde no tiene que estar y le va a dar sobrecarga de volumen, sobrecarga de hierro. Se van a impregnar en los testículos, no van a poder tener más hijos por el hierro que le estás transfundiendo o te va a producir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hemos terminado. Huevos de cero. ¿Cuánto se le Robocop no puede tener hijos. Ya se puede ir. Mucho hierro ahí.